porque la verdad que estaría bárbaro poder escucharla, pero se nos complica. Ahí le está llamando Gonza. Bueno, vamos a probar de nuevo, porque estamos en un sistema alternativo. Sí. Estamos viendo si podemos escucharla a Vale por otro sistema que no sea la telefonía, ¿no? Ahora sí, a ver, Vale, ahora sí. Estoy al lado del módem, debiera funcionar, ojalá. Muy bien, no te muevas de ahí. Está bien, no es fácil hablar de seguridad y investigar de seguridad, tiene que tener sus recaudos. ¿Puedo decir que hay la CIDE, Santi Caputo, hay alguien detrás de esto? No, Patricia me parece Burri. que solo Claro, con las fallas de Claro. Son esas fallas. Bueno, Vale, nos decías, por favor, Bien, para refrescarnos, sí, un poquito. Sí, esto que yo planteaba respecto a la forma, que es cuestionable y que no es menor. Uh-huh. Respecto a la necesidad de actualización, me parece que casi todos coincidimos que sí, uh-huh, había que plantear un nuevo estatuto, uh-huh, pero lo que me parece cuestionable son las dos potestades. La primera que decíamos era la posibilidad de ciberpatrullaje, sí, que es básicamente que pueda realizar investigaciones exhaustivas a través de los medios digitales. Y hay que recordarle a la ciudadanía que en realidad se pueden hacer investigaciones cuando hay un delito criminal investigado, pero eso tiene intervención necesariamente del Poder Judicial. Y la verdad que en el diagnóstico de quienes estudiamos sobre esta problemática no es el problema de la inseguridad en Argentina, ¿no? Entonces me parece que eso tiene más un componente político, de persecución política, de vinculación con las agencias de inteligencia, que efectivamente la Policía Federal cumple el rol que tiene que cumplir, que es la prevención del delito. Y en segundo lugar, la potestad que se le otorga de la detención sin orden judicial, que también, de nuevo, no es que la policía no pueda detener, siempre que en caso de infragante cualquier fuerza policial, ya sea provincial o federal, o de alguna de las otras fuerzas federales, puede detener efectivamente, lo que siempre tiene que poner a disposición inmediata. En el caso de nuestra ley provincial de la provincia de Córdoba son 6 horas, hay otras leyes que son un poco más amplias esas facultades, pero inmediatamente pone a disposición del Poder Judicial para que determine si es imputable o no la persona que ha sido detenida. Es decir, que no es que el sistema no permita la detención en el caso de una comisión infragante de delito, sino que de nuevo esto aparece otorgándole potestades que claramente en situaciones donde no se puede acreditar el delito, ¿no? Porque si fueran el clásico robo en la vía callejera, etcétera, ya puede hacerlo con la ley vigente, y esta modificación del estatuto aparece como otorgándole, por ejemplo, pensemos, y ojalá que así no suceda, pero tendría facultades, la intervención en las protestas callejeras, en las demandas sociales, en los reclamos que claramente no lo va a resolver la Policía Federal deteniendo, sino que necesitan de políticas públicas, de meses de negociación en este contexto de crisis económica, ¿no? Sí, además es algo, me parece, lo que viene buscando el gobierno, que por allí se lo frenó la justicia, el tema de la protesta, sabemos el derecho a huelga, que fueron ya en más de una oportunidad en contra de eso, pero la justicia en 2 oportunidades se lo negó. Bueno, ahora lo están haciendo a través de este decreto, ¿no?, con la Policía Federal. Sí, me parece que también hay que pensar en otra arista que es a favor de los mismos trabajadores de la policía, ¿no? Porque se le está otorgando una serie de facultades de cuestiones que tienen que resolver otras áreas del Estado, claro, obviamente el Ejecutivo, el Legislativo, etcétera, y lo van a exponer a situaciones de violencia y de intervención en conflictos que no es potestad de la policía, ¿no? Entonces también me parece que incluso desde los mismos actores policiales debieran oponerse a este tipo de modificaciones que los exponen. Y en el caso que cometan un delito en la ejecución de esas acciones, ya sabemos que el que va a ser responsable no va a ser el presidente Milei, sino el mismo policía que cometa un ejercicio legal en esa detención. Claro, entonces me parece que es importante también pensar que esto no los protege. Exacto, sí, no los protege, sino más bien todo lo contrario. Sí, es muy cierto. Y puntualmente lo del ciberpatrullaje, ¿no?, para meternos a hablar de ese tema. Si yo insulto al presidente, ¿puedo llegar a tener consecuencias con esto? Así. No, básicamente, o sea, hay 2 cuestiones que me parece importante alertar a la ciudadanía. Una cuestión tiene que ver con lo simbólico y con lo que realmente pueda llegar a ser en la capacidad operativa que tiene la Policía Federal. Ahí diría que dudo que puedan hacerlo. En la provincia de Córdoba hay muy pocos efectivos, alrededor de 100 efectivos de la Fuerza Federal. En realidad lo que nosotros, con quienes nosotros interactuamos permanentemente en nuestra provincia es con la policía de la provincia de Córdoba. Sí. Así que eso también los ciudadanos y las ciudadanas podemos quedarnos, no sé si es tranquilos la palabra, pero al menos no alarmar demasiado en ese sentido. Ahora, ¿qué podría hacer?
efectivamente sí puede realizar una investigación en las redes digitales, pero tiene que ser la comisión de un delito. Entonces, básicamente, en la pregunta que vos haces, debería ver de qué yo estoy acusando, porque podría ser un delito de infamia contra un funcionario público, y en ese caso podría intervenir. Es decir, se le da facultades para poder investigarnos, pero no necesariamente tiene una facultad ni de detención ni de juzgamiento en el caso que no sea un delito, ¿no? Claro. Criticar a una autoridad política no es un delito y por lo tanto, aunque no debiera hacerlo, desde mi punto de vista, incluso con este estatuto tampoco le da facultades para intervenir o para detener en estos casos, ¿no? Sino más bien creo que se busca amedrentar. Sí, claro. Sí, sí, sí. Vale, ¿cómo estás? Gaby Ventura te saluda, buenas tardes. Hola Gaby, ¿qué tal? Buenas tardes. Recién nombraste a la Policía Provincial y quería preguntarte si en estos tiempos que corren y con este protagonismo que se dan a las fuerzas nacionales, hay un cambio de comportamiento de las otras fuerzas de seguridad, digo, de las fuerzas provinciales, por ejemplo. Digo, vos que venís investigando y siguiendo su trabajo desde hace tiempo, ¿hay un cambio más hacia lo violento, lo represivo? Cuando vemos lo que pasa, por ejemplo, a nivel nacional, ¿eso se va replicando en las fuerzas provinciales o no llega el clima de época a ese lugar? Me parece que en algún punto no es automático, no es que nosotros, hay un déficit también de las estadísticas oficiales, no es que mes a mes podemos ir evaluando el crecimiento ni incremento de delitos, ni mucho menos de prácticas violentas de las fuerzas policiales. Podemos contestar más en términos generales de lo que ha sucedido en otro contexto, porque la gestión de Bullrich no es nueva, si bien la gestión de Milei sí, pero Bullrich apelando a este elemento punitivo y esta manera de gestionar la seguridad ya es reincidente, Sí, digamos. sí. En general no es que desate que la policía inmediatamente va a salir a golpear, por ponerlo en términos exagerados, pero sí me parece que da un mensaje que va generando capas de impunidad, en el sentido de les otorga una falsa sensación de protección, pero yo insisto con esto, ¿no? Me parece, sobre todo si algún personal policial nos está escuchando, Sí. que después eso no se acredita en la sede judicial. Por más que ella en su momento haya festejado el fallo, el accionar del policía Chocobar, que mató Sí. a una persona en situación ilegal, efectivamente después tuvo una sentencia judicial, tiene un proceso, tiene que demostrar su inocencia, es decir, me parece que da como un falso aliento al personal policial de prácticas que se pueden realizar y que sí creo que generan en el tiempo mayor sensación de impunidad y mayor autonomía para realizar algunas prácticas que algunos policías, realmente no son todos, se sienten más habilitados para la violencia. Ahora sí me parece que en términos de nuestra historia no necesariamente podemos decir que esto se refleja ni inmediatamente, ni mucho menos de igual manera en todas las provincias. Cada policía va a actuar en función de lo que su jefe inmediato controla, autoriza, permite, digamos, no está mirando lo que dice la ministra Milei para sentirse habilitado a algunas prácticas. Claro, ¿no? A priori lo veríamos más impactado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como se está viendo, y como se vio hoy miércoles mismo con el operativo de medido que hubo también alrededor del Congreso, ¿no? Como cada miércoles. Esto es una desproporción, la inversión que hay en seguridad nacional se ve reflejada lamentablemente sobre todo en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En este caso es positivo porque no nos afecta esta medida, pero también hay que pensar que es injusto en términos de la desproporción de recursos, ¿no? Nosotros solo tenemos fuerzas provinciales básicamente en la provincia de Córdoba. Sí, sí, sí. Desde hace casi un año y medio de esta segunda gestión, de esta primera gestión de Martín Yarlora como gobernador, tenemos casi como un emblema la nueva ley de seguridad. En el medio aparecieron lo que ahora nosotros, por ejemplo, en Villa María, vemos más comúnmente estas policías de proximidad, esta guardia urbana, de cercanía. ¿Cómo ves estas acciones que se han llevado adelante en el último tiempo y si hay algún análisis al que hay que hacer lugar en ese cambio en la seguridad provincial? Sí, me parece que con cierto recaudo, porque son fuerzas relativamente nuevas que no se ha probado su eficiencia, pero sí en términos de paradigma me parece interesante. De hecho, Córdoba viene retrasada en esa materia. Muchas provincias ya habían implementado policías locales con distintos nombres en otros contextos y Córdoba siempre más centralizada en una dinámica de patrullaje tradicional. Es decir, me parece que las fuerzas preventivas, que pueden ser municipales o que pueden ser provinciales, que tengan la función
de prevenir el delito o de intervenir incluso en situaciones conflictivas que no necesariamente son delito, el clásico ejemplo de la música alta o discusiones entre vecinos donde no hace falta que intervengan con el Código Penal. Es interesante. Es lamentable que en muchos casos la primera intervención la hacen con las armas no letales. Hay otros paradigmas en otros contextos, en otras ciudades, donde se procura más bien la intervención desde el diálogo, la justicia restaurativa, y no necesariamente un arma, que puede ser no letal, pero que en algunos casos es letal, como la que utiliza la Guardia Urbana, exacto. Pero podríamos sostener que en estas sociedades complejas, con la heterogeneidad de conflictos que tenemos, es interesante que existan distintas fuerzas policiales. Las fuerzas muy de élite, que son para la intervención de allanamientos, por ejemplo, las fuerzas para patrullar, que son en general las de la provincia de Córdoba, y estas fuerzas que son más preventivas, más vecinales, que debieran tener mucho contacto con las mismas organizaciones territoriales, centros vecinales, etcétera, son también recomendables, pero lo importante es que los ciudadanos, los vecinos, podamos observar que cada fuerza cumpla su rol y no que todas hagan lo mismo, porque si no, así se desdibuja la idea y la función de cada una, ¿no? Sí, está clarísimo. Valeria, bueno, también nos enterábamos que fue a comienzo de semana, el día lunes, que hubo parte de la oposición de Unión por la Patria que presentó en el Congreso, que está buscando frenar un poco este decreto de Javier Milei y de Patricia Bullrich de la reforma de la Policía Federal. ¿Creen que lo van a poder detener a esto o que va a seguir vigente? ¿Cómo lo ves vos? Y lamentablemente el Congreso viene dando algunas iniciativas de discusiones, pero las escasísimas exitosas en términos normativos después son vetadas por el presidente, o incluso muchas veces lamentablemente cambian su voto algunos de los congresales. Es decir, no creo que la expectativa esté puesta en la modificación, pero sí me parece un signo saludable de la democracia que al menos el cuerpo que debiera legislar sobre esta materia haga un planteo al respecto y que reclame su competencia, que básicamente es el Congreso de la Nación el que debiera reglamentar sobre las funciones policiales, ¿no? Sí, está clarísimo. La verdad que me quedó y grabado lo que acabas de decir. Creo que es importante cómo quedan expuestos la policía misma también, que no es un dato menor ese, porque nosotros venimos analizando el tema de la represión, lo que puede llegar a pasar con el ciberpatrullaje, eso como que se venía hablando como lo conocíamos un poco más, pero es realmente lo que pone sobre la mesa, es decir, che, ojo a los agentes de policía que pueden tener conflicto después con la justicia con esto. Exacto, me parece que hay que volver a repensar de que efectivamente, si bien hay muchos casos en que la policía actúa por fuera de la ley, hay que tener en cuenta que es un trabajo precarizado, mal pago, con guardias de 48 horas, sin opción sindical. Entonces también es importante que las fuerzas políticas, en vez de exponerlas, más bien tiendan a un camino de protección y de formación también, para que puedan realizar en las mejores condiciones su trabajo. Sí, tal cual. Siempre es un gusto charlar contigo y fue una suerte que finalmente lo pudimos hacer de esta manera porque se te escuchó muy bien ahora. Así que gracias, Vale, un abrazo grande. Un saludo a ustedes, que tengan una buena noche. Chao, hasta luego. Ahí estaba Valeria Plaza, docente investigadora, charlando con Volver a Casa con la radio de la Universidad Nacional de Villa María sobre